Esta relación de autoridad y dominación para subsistir tiene que tener algo, ¿sí? Que acate la autoridad todos aquellos dominados, o sea, los ciudadanos, acatar la autoridad y obedecemos por motivos internos y por motivos externos. Eso es fácil de entender porque obedecemos por estas tres cuestiones. Uno, por legitimidad tradicional, o sea, por la tradición se obedece. Un hijo obedece a un padre porque hay una tradición ahí de respeto. Una autoridad carismática es obedecemos porque la persona nos inspira confianza en cualquier lugar, en un club, en un grupo cultural muy bonito como este. Hay quien inspira confianza y obedecemos porque nos inspira confianza. Vamos porque nos inspira confianza. Creemos en él porque tenemos confianza, ¿verdad? Y luego, la legitimidad basada en la legalidad, o sea, las leyes que tenemos. También por eso obedecemos. La tradicional es el eterno ayer, es la de los antiguos, los patriarcas, la costumbre, etc. La carismática es aquella entrega a una persona que nos inspira confianza. El carisma, es el líder carismático. El carisma, un don excepcional que lo hace inspirar confianza, ser seguido, ser obedecido. Él es un conductor de hombres, ¿sí? Pero el liderazgo es responsabilidad. Cuando más alto es el carisma, más se tiene que actuar con responsabilidad. Aquí, por ejemplo, las leyes, ¿está bien? ¿Por qué obedecemos? Por esto. Por temor y también por la esperanza a una recompensa. Obedecemos por temor o por esperanza. O sea, obedecemos, acatamos, porque nos inspira temor no obedecer. El Estado inspira temor. Lo otro es la esperanza. Junto a la esperanza de una recompensa está también los más diversos intereses. Siempre que se aspira a la política, se aspira al poder. Hay un interés. Luego, bueno, esto lo podemos pasar. Ahora entramos en lo que conviene entrar. Hay políticos ocasionales y hay políticos profesionales. Son los políticos profesionales los que estudian más Max Weber. El político profesional, ese político, ¿sí? Los ocasionales están aquí, los semiprofesionales también. Estos semiprofesionales, los consejeros áulicos, una parte de los que integran la curia, la antigua curia, corporaciones consultivas de los príncipes, todos estos son semiprofesionales. Junto a eso, mande. ¿Qué quiere decir De salón, de salones. Sí, los consejeros de salones. Gracias. Por ejemplo, antes, ¿se acuerdan cuando vamos a remontar un poquito a la época donde los reyes, la nobleza, se solían reunir en salones, en fiestas, en reuniones, y mucha política se hacía desde el salón, de la plática? Se compartían conocimientos, ideas, actitudes. Esto es muy bien. Entonces, había consejeros áulicos que se sentaban cerca del príncipe o de la nobleza para al oído decirle qué convenía callar, qué no decir, qué sí decir. Y si le preguntaban al rey algo o al príncipe algo, alguien le decía: Señor, aquello es así. Muy bien. Señor, aquello no. Señor, aquella se murió para que ya no hable de él. Entonces, esos eran los consejeros áulicos. Eran políticos semiprofesionales. Acá, los auxiliares profesionales y los profesionales. Aquí hay dos formas de hacer de la política una profesión. ¿Se vive para la política o se vive de la política? Cuidado, dice Max Weber, ante. ¿Eso qué nos dice usted? Max Weber.
lo que viene y luego lo digo yo, ahorita se lo enseño. Max Weber dice que hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política, pero dice, las cosas no son excluyentes, o sea, se pueden tener las dos cosas. Por eso, generalmente se hacen las dos cosas, y de manera ideal y de manera material. ¿Por qué es así? Bueno, ¿quién vive para la política? ¿Quién? Quien hace de su vida ello, así en sentido íntimo, y goza del ejercicio del poder. Esa es su vida. Se alimenta, lo alimenta el equilibrio y la tranquilidad para darle un sentido a su vida. Ese vive para. Él se recrea con la política, con el ejercicio del poder. Él es feliz, se siente como pez en el agua, ¿sí? Pero, por eso mismo, este sí soy yo. Aquí dice Weber, quien vive para la política, dice el que goza del ejercicio del poder. Es cierto, el poder embriaga, acá digo yo, es un deleite, es un gusto muy especial, es un placer, es una sensación incomparable, es algo muy especial, es algo de un sentimiento muy profundo de realización personal, ¿sí? Por eso, sigue hablando Guillermo Bravo, escuchamos decir, o el poder, o es absoluto o no es poder. Esto lo escuché alguna vez de Hitler. Consiste en que nadie te haga sombra, ¿sí? Cuando en un lugar, por más pequeño, un grupo pequeño que sea, usted toma una decisión y alguien empuja a otra, usted dice asistamos y otros dicen por abajo del agua, golpes por abajo del agua. Esos sujetos pretenden hacer sombra. ¿Para qué? Para que no se use plenamente el poder. Entonces el poder consiste en que nadie haga sombra al que manda. Entonces aquí también decimos que el poder embriaga, provoca alucinaciones, enloquece, desgasta, hace perder piso. La gente pierde el sentido de la realidad. El poder es tremendo, es terrible. Hay veces provoca hasta alucinaciones a la gente. Y si no, recuerden algo. Estoy seguro que sí leyeron alguna vez. ¿Qué horas son, capitán? 8 o 15. Bien, perfecto. En otro tiempo, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Las que usted diga. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Señor presidente, y este es un ejemplo también vivo. Así con ejemplos se entienden mejor las ocurrencias de Weber y de Guillermo Bravo. Por eso hubo, no sé si fue Luis XV o Luis XVI que dijo, el Estado soy yo. ¿Cuál Estado? El Estado soy yo. Es vivo, es real. Se los platico para que no se crea. Yo creí que me estaba viendo el señor Madero, pero no. Va a decir, no es cierto eso. Bueno, pero ve usted la debilidad de Madero y por qué lo matan. Por bueno. A Madero lo matan por bueno. Ese es otro capítulo aquí. En este sentido profundo, todo hombre serio que vive para algo, vive también de ese algo. Vive de la política como profesión, quien trata de ser de ello una fuente duradera de ingresos. Eso es cierto, eso es real. Esto, ¿sí? Vive de ese algo, de la política. Y vive para quien no sea en este caso. Es decir, quien gane o no la gubernatura tiene un gran capital, gane o no la alcaldía tiene mucho dinero, es independiente, no vive de aquel puesto, vive por sus bienes, por sus recursos, por su empresa, por su comercio, por lo que sea.
¿De acuerdo? Bueno, por eso quien vive en para tiene que tener un patrimonio y tiene que tener un sustento económico. Esto queda perfectamente claro. ¿Sí? Segunda desilusión de Weber, el desencanto de Weber. Los que dicen que viven para la política, cuando en verdad viven de la política. Dicen que participan de la política por servir, cuando en realidad se recibe pero no esto, miren ustedes estos. Navegan con bandera de ricos para disfrazar sus verdaderas intenciones o sus intereses, que son hacer un buen capital al amparo de la política. No generalizo que en la política necesitamos buenos políticos. La actividad política es una actividad muy noble, como la veían los idealistas Platón y Aristóteles, de gente seria y honorable, de mejores ciudadanos. Por eso los ayuntamientos, en recuerdo de eso dicen ayuntamiento honorable, ayuntamiento. Ahora, la profesión política es muy noble. Es, en las palabras de Platón, el mejor ciudadano, el ciudadano más ejemplar, el que puede hablar con todos, el que concilia con todos. Le preguntaba a una señora que aprecio mucho, ¿cómo es el arte de tejer? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen las mujeres cuando tejen? ¿Qué hacen? Porque Platón hablaba del político como el arte del tejedor. Y más o menos la señora me contó algo así como que, bueno, se aprieta, se afloja, se ata, se mueve, se va uniendo, todo eso hace el político, de acuerdo a la visión de Platón. O sea, nos falta que no se desvirtúe. Estamos viendo el espectáculo de los malos políticos, hay buenos políticos, pero eso no los vemos casi. Bueno, aquí vemos también algunas veces el político, el funcionario metido político, basta con una declaración para convertir en problema aquello que no era un problema, porque falta tacto político para declarar. Se meten en declaraciones que luego, con la opinión, estaba muy manejable, pero en cuanto opinó alguien, se echó a perder todo. Por eso Max Weber dice que los funcionarios deben ser solo funcionarios, que el oficio político es otro oficio distinto. Hay quien puede ser un buen funcionario, pero pésimo político. Y como me gusta, la política se hace así de cara al público. La palabra juega un papel importante, ¿sí? El funcionario no es más que quien acata y debe cumplir lo que se le indica. El funcionario es disciplinado, es un burócrata disciplinado. En cambio, el político es otra persona con otras cosas. Por eso decimos aquí con Weber, el funcionario nada más debe administrar, ¿sí? Nada más, ¿sí? El político, en cambio, es el responsable nada más de todo aquello que ocurre, ¿sí? La responsabilidad del político es otra cosa. El funcionario es solo obedecer y hacer, administrar. El político es otra cosa que vamos a ver aquí, ¿sí? El funcionario descarga en la autoridad toda esa responsabilidad. Quien le ordena, ya se acaba. Sin funcionarios no hay administración. Es el empleado burocrático, empleado público de siempre. En cambio, el político es otra cosa. ¿Sí? Asume personalmente la responsabilidad de todo por todo lo que hace. Cuando es político. Y cuando es político, no debe rechazar ni arrogar la culpa a otro. Nunca. Porque es político. Y dice más breve, el político asume la responsabilidad, no tiene que arrojar la culpa con nadie, ¿sí? El político es
el que asume la responsabilidad. No nada más cuando algo sale bien,